Después de que Rabbeinu Yonah hizo como una especie de introducción explicando la importancia que es el concepto Teshuvah, es el retorno, la bondad de Dios en darnos la oportunidad de hacer el retorno, la gran benevolencia de Hashem, que aunque la persona retorne por situaciones difíciles también es aceptado, la gravedad de la persona que se demora en tomar la decisión de hacer Teshuvah, todas esas cosas que hemos hablado, cuando el pecado se convierte como en algo permitido. Después de que Rabbeinu Yonah nos explicó qué grave es cuando la persona comete el pecado repetido, se convierte en permitido, que eso es mucho más grave. Entonces ya empezó Rabbeinu Yonah ahora a hablar de los fundamentos de la Teshuvah, Aikarea Teshuvah, así se llaman los principios, los fundamentos de la Teshuvah. En total van a ser 20. Empezamos el primero, que fue el día jueves, estudiamos lo que es el arrepentimiento. Que el arrepentimiento es básico, y en el arrepentimiento vimos 3 partes. Primero, pensar en el cuerpo, cuánto daño se hizo la persona por medio de los pecados, cuánto daño se hizo físicamente a sí mismo. ¿Sí? Es como Leavdil, una persona que echó a perder su matrimonio por hacer cosas, digamos, de emborracharse y cosas así. Entonces primero hay que pensar el daño físico que se hizo, luego que echó a perder a su familia, luego, ¿entendieron cómo está? Pues acá, en este caso de la Teshuvah, es primero pensar que los pecados que uno hizo le provocaron isurim, le provocaron problemas, sufrimientos al cuerpo. Segundo, lo más grave, el daño que se hizo a su alma, que el alma es algo eterno, todavía el cuerpo es. Entonces, cómo la persona cambió. El Rabbeinu Yonah nos dio unas pautas de cómo reflexionar en el arrepentimiento, que la persona dice cómo he cambiado un mundo de millones de años de eternidad por 80 años de vida pasajeros de este año, que como que no vale la pena, que no fue negocio haber hecho el pecado. Tiene que hacer la persona toda esta reflexión para llegar al primer punto, el primer principio de la Teshuvah, que se llama Haratá. Haratá quiere decir arrepentimiento. Ahora vamos al segundo, Aikar Sheni, el segundo principio de la Teshuvah. Estamos en Sha'ar Rishon, letra Yud Aleph. Aikar Sheni, el segundo fundamento de la Teshuvah, es Azivat Ahet, el abandono del pecado, que la persona deje de pecar. Que la persona diga, ya no vuelvo a hacer, ya no vuelvo a comer taref, ya no vuelvo a hacer tal cosa que no se debe de hacer, no vuelvo a hablar la shonara. Azivat ahet, dejar el pecado. Ki azov derachav haraim, que abandonare sus caminos malos. Veigmor bechol levavo, y determine con todo su corazón. Ki lo yosif lashuv baderech hazeh ot, que no volverá a retornar por este camino jamás. Así que la persona, por ejemplo, así como tomando como una imaginación, que fue a un lugar y en ese camino cometió un pecado, fue por una calle donde hay, voy a hablar en lenguaje más limpio, restaurante taref, ¿sí? Puede haber otras cosas peores, y cayó y comió taref, comió hazir. Entonces la persona tiene que decir, yo ya no vuelvo a pasar por ese camino, ya no voy más por esa ruta, ¿sí? Determinantemente. Veim aven paal, y si él cometió aven es cosas chuecas, torcidas, lo yosif, no va a reincidir. Kainyan shenemar, como está escrito en el profeta Ezequiel 33, versículo 11, Shubu midarjeje maraim, retornad de vuestros caminos malos. Es como explicamos que la palabra Teshuvah literalmente quiere decir retorno. ¿Qué quiere decir retorno? Cambiar de carretera, antes cambiar de rumbo. Antes ibas por un camino que te llevaba al pecado. Cuando haces el retorno, el camino que te lleva al bien. Benemar, y está escrito en Isaías 55:7, Yazov Rasha Darko. Yazov, que abandone el malvado su camino. La palabra Yazov, ahora vamos a ver un poquito más adentro. Yazov es más que dejar de pecar. Una cosa es dejar de pecar, una cosa es abandonar el pecado. Azov. Azov quiere decir Azov, abandonar. Akene Azov es más determinante, es como que olvidar, decir ya no tengo nada que ver con eso. Cambiar de carril y olvidar el otro carril. En Israel hoy en día inventaron un concepto nuevo. Hay Hoser Bichuvah, que es la moda, Hoser Bichuvah, que vuelve en el retorno, y hay Hoser Besheelah, así le dicen.
al revés, que estaba en el camino bueno y hace un retorno y le llaman Joser, porque Teshuvah quiere decir como respuesta y Shelah quiere decir pregunta. Joser Bichuvah quiere decir que la persona encuentra respuestas a todas sus preguntas. Cuando hay fe, no hay preguntas. Cuando no hay fe, no hay respuestas. Joser Beshelah es que empieza a preguntar, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué hizo la Shoah? ¿Y por qué? Y Barminan empieza a llegar a Kafrut y se desvían del camino. Le llaman Joser Beshelah. Por eso dice Yazov Rasha Darko. El Rasha tiene que abandonar ese camino, decir como que ya no existe, como ese camino se vino un deslave y la carretera desapareció, la carretera del pecado. Yazov Rasha Darko. Ahora la parte siguiente de Rabbeinu Yonah va a desarrollar este mismo tema de Azivat Ahet, de abandonar el pecado, pero él quiere, aunque no lo dice de manera explícita, yo estudiándolo les voy a exponer cuál es la inquietud que tenía Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah tenía la inquietud, estudiando el manual de la Teshuvah. Hay dos principios de Teshuvah que estamos hablando. Uno es arrepentimiento y otro es abandono. Arrepentimiento y abandono. Abandono del pecado. ¿Qué es primero? El que hace Teshuvah, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Dejar de pecar o arrepentirse del pecado? No, dejar de pecar. Es un tema. Sí, Es un tema y hay como una contradicción. Hay como una contradicción en los profetas, en las expresiones de los profetas. En algunos lados se entiende que primero está el arrepentimiento, como lo puso él, y después viene el abandono del pecado. Primero arrepentirse y después dejar de pecar. Y lo otro que es la lógica que ustedes dijeron, que primero dejar de pecar y después arrepentirse. En simultáneo también. ¿Ok? Sí, pero como que, ¿cuál va primero? ¿Cómo es el orden cronológico de las cosas? ¿Sí? Entonces, les voy a decir en final, él trae varios pesukim que se contradicen. Un paso dice, Umodé ve'ozev. Modé es el vidui. Umodé ve'ozev, yeruham. No decimos en el vidui. El vidui prácticamente es arrepentimiento. Cuando uno dice hatati, aviti, pashati, asham, nubagan, es arrepentimiento. Y después ozev, después deja de pecar. Entonces parecería ahí que primero viene el arrepentimiento y después el abandono del pecado. Sin embargo, en otros pesukim se entiende que primero dice Yazov Rasha Darko, el pasuk de Isaías 55, que abandone el Rasha su camino y después vea Shove la Hashem, luego que retorne a Dios. Primero que deje de pecar y luego que retorne. Entonces parecería como que lo primero es dejar de pecar. Entonces ahí está la contradicción que él encontró y quiere darle una respuesta satisfactoria a este tema. Se las voy a decir de memoria y después lo vamos a leer de adentro literalmente y traducir palabra por palabra. Él dice esta diferencia, es algo espectacular, es una psicología fuera de lo normal. Depende si es un pecador casual o un pecador asiduo. Si es una persona que normalmente no peca, normalmente come kasher, normalmente está en el camino, y una vez le agarró una circunstancia que tenía hambre, que estaba de viaje, que estaba en el avión y que no le dieron la comida kosher y estaba desesperado y le ganó el Yetzer Hara y probó el taref, ese es un caso. Y otro caso es la persona que de manera sistemática vuelve a comer taref y vuelve a comer taref y vuelve a hacerlo. Esa es la diferencia. Son dos tipos de Baal Teshuvah. Ambos tienen que hacer Teshuvah, porque un solo pecado es suficiente causa para que la persona Balminan necesite pulirse con todo el proceso que se requiere para los pecados. Y para estar con un solo pecado interrumpe entre la persona y Hashem. Sin embargo, la fórmula para la Teshuvah es diferente entre uno y otro. Aquel que su pecado fue casual, entonces primero viene el arrepentimiento y luego viene la determinación de no volver a hacerlo. Porque prácticamente él no lo hace. No está en su rutina hacer ese pecado. Entonces ya está, el pecado de por sí ya está fuera de su plan de vida. La más que ahora está más propicio a volver a caer, porque haberá gorrer taverá, la tumá del pecado lo lleva a uno a volver a hacerlo, ok, pero oficialmente es una persona que él come kosher. Entonces aquí el problema de él no es decir, a partir de hoy tienes que hacer teshuvah, ¿qué es teshuvah? Comer kasher. No, como que si él es kosher. Lo que tiene que hacer es un arrepentimiento verdadero de haber caído en el pecado
y después tomar una determinación cómo hacer para que no le vuelva a suceder otra vez. Esa es la fórmula 1 para la persona de nivel 1. Pero la otra persona que su nivel es constante y repetitivo, y para él el taref le vale, y el Hilul Shabbat le vale, y todo es repetitivo, para él lo primero que tiene que hacer es decir, ya soy una persona de ley, era un infractor asiduo, era un infractor constante, era un desertor, era un delincuente ante el sistema penal celestial divino. Esta era una persona delincuente. Lo primero que tiene que decir es, yo ya dejo de ser delincuente, yo soy una persona de ley, yo soy un yehudí de 613 mitzvot. Y después que ya tomó esa decisión, ese es el primer punto de su teshuvah, ese es el retorno. Ahora empezar a arrepentirse uno por uno, ¿por qué lo habré hecho? Bueno, así lo explica y lo voy a leer con las palabras nobles de Rabbeinu Yonah, espectaculares. El que sabe el hebreo profundo se va a dar cuenta que cuánto está escondido en cada frase de lo que vamos a leer ahora. Tienes que saber, que aquella persona que pecó por casualidad, al derech mikre, de manera casual, eso quiere decir mikre, kit avata, porque le atacó el deseo, se le antojó el deseo, vayahezak alav itzro, y se reforzó sobre él, le ganó a él su instinto, vaitkefeo, y lo atacó, vino un enemigo y lo atacó, lo asustó, y no tuvo la fuerza mental, no tenían fuerza, halutzim son los guerrilleros, los fuertes, no tuvo fuerza su pensamiento y sus sentidos al enfrentarse a él. Vino a enfrentarlo y él no tuvo la capacidad mental para poder enfrentarlo. Velo miharu, aquí hay más profundidad. Velo miharu ligor beyama tava vayeherav. Y no se apresuraron sus pensamientos a gritarle al deseo, al mar, así dice, al mar de los deseos, para que se seque. Es una expresión. Yam atava, el mar de los deseos. Cuando ataca el deseo es como un mar. Es como un mar que te viene a hundir, te viene a ahogar. ¿Sí? Te viene una ola que te viene a llevar. Y hay una fórmula, es algo espectacular. Cuando viene la ola del pecado a atacar a la persona, somos una persona kasher, que le viene la ola del pecado a atacar, ¿sí? La fórmula es darle un grito, gritarle al mar y el mar se seca. Cuando viene la ola, ¿has visto una persona que está en la playa y viene una ola y dice, ¡hey! Y de repente la ola se baja. Así funciona en la parte espiritual. Cuando viene el Yetzer Hará como una ola a atacar a la persona, si él se hubiera apresurado a darle un grito y decir, ¡no! Se baja todo. Se baja todo. Se desinfla. La ola, Abraham vino cuando iba a hacer la Kedat Yitzhak. No dice que le llegó la ola hasta aquí, hasta la garganta. Y no dice que el Yetzer Hará le venía y decía, tú, un zaken, 130 años, tanto esperaste a este niño y tanto. Era un trabajo mental, era un acoso mental tremendo, un enfrentamiento, el peor que tuvo Abraham Avinu en su historia. Dice Rabbeinu Yonah, el error de esta persona que cayó fue que no se apresuró, dejó trabajar el deseo. Si él de un principio, cuando se le hubiera antojado ese taref, hubiera dado un grito, ¿cómo le dicen aquí en México? Lo hubiera puesto un hasta aquí, así, un alto, le pones un alto. Se desbarata, el mar se baja. Tiene esa fuerza mental el ser humano que con un grito desbarata el deseo. Pero él no lo hizo así, él no se apresuró a darle un grito al mar del deseo para que se seque. Al Ken Yegoreu Ayetzer Baharamav, por eso lo atacó, lo envolvió el instinto con sus tramas o trampas. Benafal Bemachmorav, y cayó en su trampa, de Fisha Veito, por la circunstancia y por el momento, porque estaba de viaje, porque estaba en un avión, porque tenía hambre, porque estaba esto, por la de manera circunstancial. Biyot Ruach HaYetzer Hará Mevato, porque el instinto del Yetzer Hará, que quiere hacer caer a la persona, especialmente a los buenos, lo asustaba, le decía, si no comes te vas a debilitar, te puedes desmayar,
te puede dar esto, te puede pasar lo otro. Como aquella persona que se acuerdan que una vez que me dijo de Las Vegas, que hay carnes que es más pecado abstenerse que comerlas, que el trauma que te puede provocar. Si no lo haces, el trauma que puedes perder todo tu negocio, puedes perder tu parnasá. Si no le haces caso a esa mujer, a esa clienta, la propuesta indecorosa, puedes perder todo tu negocio. El Yetzer Hara lo ataca, lo amenaza a uno. Velo measher hefzo urtzono limtzo avono. No es porque él quería hacer eso, tenía deseo de hacer eso. Velazot kamo, y nunca pensó volver a hacer una acción igual posterior a esto. Quiere decir que fue algo totalmente casual, circunstancial y temporal el pecado que hizo. Entonces esto es muy grave, no deja de ser que es un desertor, pero Rashid Teshuvat Aishaze, la fórmula, el principio de la Teshuvah de esta persona, Aharata, es el arrepentimiento. Y por eso Rabbeinu Yonah, en el orden de los principios, puso primero el arrepentimiento y después dejar, porque parecería como que él se está refiriendo a los religiosos. El libro este está escrito para los religiosos, los que creen que no tienen de qué hacer Teshuvah. No, yo soy religioso. Sí, pero aquel día hiciste esto y aquel día hiciste... Sí, pero fue de casualidad. Ok. Para esa gente la fórmula es primero jaratá, primero arrepentimiento, porque velasim yagom belibo al hatato, y angustiar su corazón por la falta que cometió, veliot nefesh naana, y estar su alma doblegada, umara kalana, y amarga como la hiel. Eso es el primero, el arrepentimiento. Ajaregen, y después de que se arrepintió, Yosif bechol yom irat Hashem benafsho. Tiene que vacunarse con Irat Shamayim. Tiene que ir a una clase de Torah, estudiar más Musar. Él pensaba que él estaba vacunado. Yo fui Bajur Yeshiva, yo estudié 6 años en Yeshiva. Y cuando vio que cayó, entonces ahora después de arrepentirse, tiene que ir y decir, bueno, ahora tengo que buscar medicinas y remedios y vacunas para no reincidir. ¿Sí? Veiten hitat Elohim bilbabo bechol et. Y que ponga el temor a Hashem en su corazón cada momento, que tenga la presencia de Hashem ante él. Hasta que él pueda estar seguro en su corazón, confiado, que si vuelve a pasar una circunstancia similar y el Yetzer Hara lo vuelve a atacar otra vez como aquella vez, aunque se le antoje muchísimo, no volverá el instinto a atacarlo, ¿sí? Y entonces eso va a hacer que ya no vuelva a ser el pecado. Que Moshe Neemar, como dijo el pasuk en Proverbios 28:13, Umodé ve'ozev yeruham. Primero Modé, Izkir Tehilá Umodé, primero mencionó Modé, confesión, que es el arrepentimiento, y después y después abandonar. El primer problema de esta persona no es abandonar porque él no está en ese camino. El primer tema de la persona esta es un arrepentimiento fuerte y profundo y vacunación contra el próximo ataque. Está preparado para el próximo ataque y eso es Haratá y Aziva. Pero, acá viene la fórmula 2. El segundo tipo de persona. Aish, Amitiatzev al derech lo tovat amid, que está parado en un camino malo constantemente. Haz de cuenta, puede ser parcial, no tiene que ser total. Para él cierto pecado no es pecado. Para él decir el Shema después de horario no es pecado. O alguna cosa que lo toma ya como permitido y lo hace constantemente. Vegever al hatav dorech bechol yom, y todos los días pisa en el camino de sus pecados. Veshone veivalto, y reincide en su necedad, y vil es necio, y reincide en su necedad. Veshab bimrutzato gam peamim rabot, y vuelve a su carrera de la vida, que la carrera de la vida no lo deja ni pensar, hace lo que le viene en el camino. Vejol aet ohevarea, y todo el tiempo está buscando a ver si por ahí hay una mujer guapa, o si hay una vista algo de lo que no debe de ver. Umichshol avono Yasim Nojach Panav. Es impresionante esto. Está estudiado. Acabo de ver un artículo sobre esto, no de nosotros, de los Goim. ¿Cuántas veces las personas en el día piensan en sexo? 85% dijo, ¿no? Eso es lo que dice acá. Omichshol
Avonó y asim nojas panab. Y la trampa del pecado la tiene presente, como que todo lo que está haciendo, todo el tiempo está pensando en eso. Retzoní lomar atavá, el deseo, yo tomé de ejemplo del sexo, pues otras cosas también. Atavá vayetzer vejertzó mogató, también el deseo del dinero, la ambición del dinero. También todo el día sueña con dinero, se levanta con dinero. Sí, todo el tiempo está, no es que de repente le atacó algo y fue y cometió una falta en las finanzas, una deshonestidad, sino todo el tiempo está su cabeza trabajando cómo sacarle al otro y cómo ganar de manera inadecuada dinero, la ambición. Sí, asher lo yibatzer mimenu kol asher yazam la'asot. Todo el tiempo está pensando que no haya nada que lo frene a todo lo que se le antoja. Mira qué frase. La gente que vive en el pecado están todo el tiempo diciendo, no vaya a ser que se me antoje algo y me falte dinero para hacerlo. Se me antoje ir a tal lugar y que... Entonces está todo el tiempo pensando en tener los recursos para cumplir sus deseos. Entonces él está inmerso en lo negativo. Esta persona, Reshit es otra fórmula. Reshit Teshuvat Aish Hazeh, el principio de la Teshuvah de esta persona, la Azov Darko Mahashavto Ara, es cambiar de rumbo. Abandonar esos pensamientos, sacarlos de su mente, ulaskim, y tomar una decisión, lekayem ulkabel alav, de tomar una decisión determinante, le vale osif lachto. Yo ya no vuelvo a hacer nada de todo eso. ¿Sí? Porque haz de cuenta, es como un alcohólico empedernido o un jugador empedernido. Si es uno que una vez fue y jugó y perdió dinero, también tiene que arrepentirse y angustiarse y sufrir para no volver a hacerlo. Para aquel que era jugador empedernido o bebedor empedernido, lo primero que tiene que hacer es tajantemente cortar el alcohol, tajantemente cortar el acceso a Las Vegas y a los casinos y a los juegos, ¿sí? Ajarejen, después que ya hizo el corte tajante, ahí itharet al alilotab, tiene que empezar el proceso de arrepentimiento al alilotab anishhatot, de todas las acciones corruptas que hizo Veyashov el Hashem, porque no es suficiente con el corte tajante, eso es suficiente para dejar de ensuciarse, pero no para lavar lo que ya está sucio. Esa alma está mugrienta. Entonces, primero que todo, dejar de ensuciar más, y luego dejar de contaminarse, de intoxicarse, y luego empezar a desintoxicarse. Que Moshe Lemar, como dice el Pasuk sobre eso, Isaías 55:7, Ya'azov rasha darko, que abandone el malvado su camino, Veish avel machshevotav, y el hombre chueco sus pensamientos, y después Veashov el Hashem virachameu, después que haga teshuvah, primero que corte el camino y después que se acerque a Dios. ¿Entendieron cómo está la diferencia entre las dos fórmulas? Ve'amashal bazeh, él va a dar el ejemplo para esto. Lemi sheohez asheretz uva litvol ulitaer. Una persona que tocó un reptil, vamos a suponer, hay 8 reptiles que están contados en la Torá, que transmiten tumá. Por ejemplo, un ratón muerto. Ajole, dajá, una tortuga muerta. Hay 8 reptiles en la Torá que si uno los toca, se hace tamé y no puede entrar al Bet Hamikdash y tiene que meterse a la Tevilá para purificarse y esperar que pasen 24 horas, que oscurezca ya limpio. ¿Sí? Así es el din. ¿Qué pasa si se mete a la Tevilá con el ratón en la mano? ¿Que se purifica y se despurifica? No se purifica. Es lo que dice. Ramashal Bazeh, Lemishe Ojez Asheretz Uva Litvol Ulitaer. El que agarra el ratón en la mano y se mete a la Tevilá. No, primero deja el ratón. Dice, el arrepentimiento es como una tevilá. El arrepentirse es meterse a una tevilá. Pero si estás todavía, primero tienes que dejar la tuma. Escuché una vez una investigación sobre esto. Si el que se mete a la tevilá con un ratón en la mano, si se purifica y se impurifica todo el tiempo o que ni siquiera se purifica. Pasa el proceso constante de tahor, tamé, tahor, tamé, tahor, tamé, o ni siquiera se hace tahor por un segundo. Ok. Entonces, veiné, y aquí, azivat mahashe betajet, miren qué profundo. Abandonar los pensamientos del pecado, eso es arrojar el ratón.
como dice, la que tiene ratones en la cabeza, ¿no? Arrojar los ratones de la cabeza es cuando la persona dice, ya no me interesa todo eso, ya no quiero saber nada del juego, ya no quiero saber nada del alcohol, ya no quiero saber nada del taref, ya no quiero saber nada del tema de mujeres. Eso se llama arrojar el reptil, arrojar el ratón. Ve'aharata me'asher jata, y después selijot, vidui, tefilá, esa es la tevilá. Cada vez que uno viene a selijot se está metiendo en una tevilá. Pero ¿cómo te metes a la tevilá si traes el ratón contigo? Trae el celular con él, el iPhone, y le está contestando a su amante en camino a selijot. Un mashal, un ejemplo, o no sé a qué. Puede suceder o no. Claro que puede. Hoy, como está hoy el mundo, Claro que puede pasar. puede estar uno en selijot con el iPhone, chateando con el que le invitó a la comida taref de hoy en la tarde, a la comida que va a ir, a una fiesta mezclada que bailan mujeres semidesnudas, y que él va a ir, está chateando, sí, paso por ti, acabando selijot, paso por ti, vamos para allá. Sí, estás con el ratón en la mano, por eso se llama el mouse del ratón. A mí se acuerda que yo en el Serijot a veces muevo el mouse para ver. Estás con el mouse en la mano, con el ratón que transmite tu ma y metiéndote a la tevilá. El Serijot es una tevilá, pero primero deja el mouse, deja el ratón, deja el iPhone, deja la verá. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Dice acá Rabbeinu Yonah, continúa, antes de seguir, aquí Rabbeinu Yonah nos da una pauta espectacular. La diferencia que hay en la persona que peca de manera circunstancial o la persona que peca de manera sistemática. El que peca de manera circunstancial, aunque todavía no haya hecho teshuvah, pero no tiene el ratón en la mano. Lo tocó y se hizo tamé, pero no lo tiene en la mano. Pero el que peca sistemático, lo tiene todo el tiempo, las 24 horas lo tiene con él. Esa es la ley. Por eso, el otro, el que pecó circunstancial, primero que se meta a la tevilá, si ya no tiene el ratón en la mano. Y después que se cuide de no tocar ratones. ¿Entendieron cómo está? Pero aquel que vive con el ratón en la mano, ese lo primero que tiene que hacer es soltar el ratón y después meterse a la tevilá. Está clarísima la fórmula y el ejemplo, como el que profundiza en esto es algo barur, así clarísimo. El que peca de manera circunstancial es como el que tocó el ratón y ahora ya no lo está tocando. Entonces dice, bueno, te hiciste también, métete a la tevilá, arrepiéntete y haz vacunas para no volver a tocar ratones. Haz estrategias. Pero el que está pecando instantáneamente lo tiene todo el tiempo con él. De allá que y surim o majobim a la rasha. Y será cuando le lleguen problemas, que muchas veces la gente hace teshuvah porque le llegan sufrimientos y broncas y cosas que duelen, sobre el rasha, asher tamid kol zemamav leitalech bashamav, aquel rasha que todo el tiempo está sus pensamientos en las cosas negativas. Entonces, y va a ser batejilá, lo primero que tiene que hacer el rasha cuando le llegan, el rasha es el sistemático, pecador sistemático, cuando le llegan los problemas, lo primero que tiene que hacer es Yashub mahashato ara'a shehashav ve'achrit ma'abadav ve'adav. Que diga, lo primero que debo hacer es soltar el pecado, dejar de comer taref. Si él vio, dejar de hacer estas cosas. Lo primero que todo, antes de ir con el jajam a que me explique qué teshuvah debo de hacer, y qué taniot, y qué ayunos, y cómo me arrepiento, y qué caparot, y cómo... Primero que todo, deja el pecado. V'amashal bazeh, y el ejemplo de esto, le'egel asher yakub bemalmad habakar lejaven lamav. No sé por qué Rabbeinu Yonah decidió meter esto aquí, en esta parte, déjame ver si ahora lo entiendo. A un becerro, un ternero, que le dan unos golpecitos para enderezarlo. Cuando él se desvía, está marchando con todo el ganado y hay un borrego que se desvía, entonces viene el pastor, le da un golpecito para que vaya con todos. Y si vuelve a alejarse más, le da otro. Y si se aleja más, le da más fuerte. ¿Sí? Igual, dice, igual la persona que va por un camino desviado constantemente, y kaha musar tejilá, que tome los golpes de Hashem, primero, la azov darjem avet, para dejar ese camino desviado, la leje derech yashar, y enderezar su camino, que Moshe Neemar, como está escrito en Jeremías 31, 17, versículo 17, esto lo leemos en la Haftará del
segundo día de Rosh Hashanah. Esta parte que vamos a leer. Shamoa Shamati Efraim Mitnoded, dice Hashem, escuché a Efraim, aquí se refiere al pueblo de Israel, está hablando a esa tribu, Mitnoded. Mitnoded quiere decir tipo que está de acá para allá con problemas, cuando una persona está atolondrado, atormentado de problemas, y Sartani Vaivaser, me golpeaste y me aleccioné, y aprendí la enseñanza, que Aegel Lolumad, como un ternero que no adiestrado, no amaestrado. Lolumad, ahí está la palabra Lumad viene de Lomet, no amaestrado. Un animal amaestrado obedece las instrucciones de su amo. Un animal no amaestrado le dices haz y no lo hace. Ve'od ne'emar aharav, y más está escrito posterior a esto ahí mismo en Jeremías 31:18, que aharé shuvi nihamti, después de que hice teshuvah me arrepentí. Es lo que les dije, que hay contradicción en el profeta. Después de que hice teshuvah me arrepentí. ¿Cómo? Primero me arrepentí, no. Es lo que dijimos, no, pues está hablando del sistemático. El sistemático primero tiene que abandonar. Haré Shubiki si cambió de camino. Y después empecé a entrar en la reflexión del arrepentimiento. Haré Shubi Nihamti. Después de hacer Teshuvah, de dar el retorno, me empecé a arrepentir. Rotzelomar, Haré Ashil Sartani Vaivaser. Después de que me golpeaste y yo entendí el mensaje y dejé mi camino malo, me empecé a arrepentir por los que hice los pecados. Quiere decir, la persona que recibió los golpes, primero él dejó de pecar para que no le sigan golpeando. Primero él dejó de pecar para que no le sigan golpeando. Pero una vez que ya soltó el ratón, ahora empezó a reflexionar que de veras estaba equivocado lo que estaba haciendo. ¿Cuánta gente hay que cuenta que empezó a venir al Knis después de 30 años de no venir, cuando falleció su papá, Barminan? Un ejemplo, cuando le pasó algo. Y todo el año dijo Kadish. Y desde ahí ya no dejó de ir al Knis. ¿Por qué? Porque digamos que se llama que abandonó el camino malo que estaba de no ir a la sinagoga. Y empezó a ir. Y después dijo, pues esto es lo correcto. Me arrepiento de no haber hecho esto 30 años antes. ¿Me entendieron? Es lo que es. Haré Shubi. Después de que hice Shuvah me arrepentí. Me dijo una persona aquí de México, una persona que Baruch Hashem siempre fue religioso tradicionalista, pero hoy en día ya es comerciante y todo, pero usa barba, sombrero, estudia Torah la mayoría del tiempo y todo, trabaja un poco también. Dice, jamás yo entendí lo grave que es ir a una playa mixta, jamás, hasta que dejé de ir. Nunca yo entendía el efecto que me hacía y el daño que me hacía. Yo decía, ¿por qué los jajam dicen que esto no se puede? ¿Qué tiene? El día que decidí no ir y que dejé de ir, empecé a pensar, ¿cómo yo antes iba? No lo puedo creer. Así dice él mismo. Así pasa en muchos rubros de la vida. Que la persona después de haber abandonado, dice, ¿qué estaba yo haciendo 20 años? Eso es Aharé Shubi Nihamti. Después de cambiar del camino, llegó el arrepentimiento. Ese es el que estaba constantemente equivocado. En cambio, aquel que una vez fue a la playa mixta, entonces esa persona tiene que arrepentirse de haber ido, que por qué me ganó el Yetzer Hara, que por qué esto, y después vacunarse para no volver a hacerlo otra vez. Entonces por eso están los dos caminos. Para el que es religioso constante, puede ser religioso sectorial en ese tema, lo respeta y una vez falló, o aquel que falla constantemente. ¿Está bien? Son los dos caminos. Haratá y Azivat Ajet. Haratá y Azivat Ajet. Arrepentimiento y dejar el pecado es para el que pecó de manera circunstancial, y dejar el pecado y luego arrepentirse es para el que peca constantemente. Con esto explicamos ya los primeros dos fundamentos de la Teshuvah. Vamos al tercero. Aikara Shelishi. El tercer fundamento de la Teshuvah, Hayagón. Esto es más que arrepentimiento. Es un nivel más profundo. Estamos en Sha'ar Rishon, letra Yud Bet. El tercer fundamento de la Teshuvah, después del arrepentimiento y dejar de pecar, o dejar de pecar y arrepentimiento, es angustiarse. Yagón, hasta las palabras son parecidas al español. Yagón y shangón, es angustia. De ahí viene la etimología parecida.
angustiarse por haber cometido el pecado. Ishtonen kiliotav, que se remuevan sus entrañas, veachshov, y que piense, kama rabba ra'a mi sheimbra et yotzro, qué enorme es la maldad de aquel que se rebeló contra su creador. Veagdil yagom bilbabo, que haga crecer, que trabaje totalmente contrario a la psicología moderna, que no haya sentimiento de culpa, al contrario. Ahora va a explicar, lástima que no sé si va a haber tiempo hoy de terminarlo todo. Él explica que la angustia, se lo voy a decir en breve, que la angustia purifica el alma más que los sufrimientos, más que las enfermedades. Ahora sabemos que todas las enfermedades y los problemas vienen para hacer polish, de las manchas de los pecados. Hay dos formas de pulir el alma. Una es con broncas, con machacar a la persona, y hay otra es el automachaqueo, el autorremordimiento de conciencia. Eso mismo pule el alma de la persona más que los isurim. Y lo va a explicar de manera espectacular, a ver lo que alcancemos. La angustia, no es suficiente me arrepiento, sino que cada vez vaya creciendo, conforme va creciendo su conocimiento de Torah, va diciendo, ¿cómo? ¡Qué torpe! ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo haber estado así? Beanach bimbrirut lev, que llega a suspirar de amargura. Kitajen, como vemos en el vidui de Rabbeinu Nisim Gaon, el que decimos en Kippur Katán, el que se dice en Kippur, como dice, Bechniah, Beshibron, Behalishut Hayr, Behalishut Kwa. Dice, porque puede ser que una persona se arrepienta y diga, estuvo mal lo que hice, sí, pero no es suficiente eso. ¿Por qué? Porque una persona que perdió 100 pesos por descuido, se arrepiente y dice, qué torpe que fui, cómo lo dejé ahí, se lo llevó la higiene. ¿Sí? Sí se arrepiente. Pero si Barminan perdió su anillo de bodas, o otra cosa mucho más valiosa, o todo su patrimonio por un error, ahí no dice, ay, ya, fui un tonto. No, ese no para, no duerme de noche, es lo que dice, que game ser dinero izar, también el perder un dinero, una moneda, caché ben Adam, le duele a la persona, pero si perdió toda su riqueza en un mal negocio, en una mala inversión, y quedó sin nada, nafsho alab teval, está casi de abelut. Esa persona está deprimida, de tijbadan ható, y su nafsho está amargo. ¿Por qué habré hecho ese negocio? ¿Por qué acabé con todo mi capital? Dejen al tzarot raot verabot. Y también Barminan, cuando a la persona le vienen problemas graves por un choque o por algo, dice, ¿para qué habré tomado ese carro? ¿Para qué habré ido en esa carretera? No deja de hablar de eso y no deja de recordar, maldito el día que hice tal cosa, que fui por allá, pues no tenía que haber ido yo a ese lugar, si sabía que es un lugar peligroso, X, pero lo sigue sintiendo y viviendo. Veoter mehema, mucho más que eso, Raúl Sheitztaer Veyanach, es apropiado que sufra y que se angustie y que suspire, Misheimbra et Hashem itbaraj, aquel que se rebeló contra Hashem, Veishhit veit'iba alilá lefanav, y corrompió y actuó mal ante él, Velo zahar yotzro, y no recordó a su creador, que lo creó de la nada, Yesh me'ain, de Hesed asaimo, y del favor que le hizo a él, Veadotan heu bejolet, y que como Hashem lo fue llevando a la persona cada minuto, Venotzer nafsho bejol rega, y le cuida su alma cada minuto. Nosotros, para poder sobrevivir, necesitamos una protección constante. Mi maestro, el Rabbi Yehuda Shlita, un día en la Sijá, Motzai Rosh Hashanah, da una conferencia espectacular que se repleta la yeshiva, no sé si han estado, no se vienen de todo Beit Vegan, ponen pantallas afuera, y habla como 1 hora y media. Casi cada año hablaba más o menos de lo mismo, explicaba la maravilla de la creación, la grandeza de Hashem. Un día nos explicó cómo funciona el sistema respiratorio. Nos explicó qué es la vida. Dice, la vida es la sangre, así dice la Torah. Adam wa nafesh, la sangre es la vida. Dice, no es cierto, la sangre no es la vida. La sangre es el vehículo que transporta el oxígeno. La vida es el oxígeno que transporta, la sangre es la portadora del oxígeno. Entonces la vida es el oxígeno. Por eso uno respira
¿sí? Cuando uno respira, absorbe oxígeno, se oxigena la sangre, eso le da fuerza, el corazón la bombea a todo el cuerpo, la reparte. Cuando tú haces este movimiento, ya se gastó ese oxígeno, la sangre regresa desoxigenada otra vez al corazón, el corazón la manda al pulmón, el pulmón la vuelve a oxigenar, por eso cuando uno corre mucho se agita, ¿por qué? Porque el proceso es más rápido. De que tú nos explicó todo cómo funciona. Dice, todo eso la persona necesita para poder sobrevivir, ¿ok? ¿Y cuántos respiros hace la persona al día promedio? 19,000 respiros al día. Quiere decir que la persona para poder estar vivo tiene que hacer 19,000 acciones al día para poder, en 24 horas, son 1,000 acciones por hora promedio, 800 acciones por hora para poder estar vivo. Y si por un momento le falta el oxígeno, se le atora algo, se le mete algo para acá, o Hashem te está cuidando tu respiración, ¿sí? Kol neshama te alele aleluká, dice la Gemara, al kol neshima un neshima. Por cada respiro, cuando tú hiciste así ahora, pasó todo eso que conté antes. Pasó en el instante, lo que el Rab lo explica en 10 minutos. Sí, todo eso pasa cada vez que haces así. Y Hashem cada segundo y segundo te está cuidando tu respiración. Y tú, Echme la olibo, ¿cómo se atrevió Leachis Lefanav a hacerlo enojar? Imagínate que tienes a alguien que te está insuflando, te está soplando aire, uno que tiene una enfermedad y necesita que le bombeen oxígeno y no hay máquina, se fue la luz, y la única es un bombeador manual. Y hay alguien parado al lado tuyo y te está bombeando todo el tiempo esperando que regrese la luz para que vuelvas a conectar la máquina. Te puedes enojar con él, te puedes pelear con él. Si él te dice, volteate a la derecha, no, le dices, no, mira, deja de bombear un minuto y te acabó la vida. Hashem te está bombeando aire todo el tiempo. Y cómo se le nubló el ojo al pecador, measquil de babó, de entender que te están soplando oxígeno todo el tiempo. ¿Cómo te vas a pelear? ¿Cómo me dice un señor que viene aquí, un dicho, es un dicho mexicano, nunca te pelees con la cocinera, porque te quedas sin comer. Piensa que te echen la comida. O quizá que te echen la comida. Si te puedes pelear con cualquiera, con un comerciante, con un amigo, pero con la cocinera nunca te pelees, porque te quedas sin comer o va a arruinar peor. Entonces, ¿cómo te estás peleando contra el que te está dando la respiración? La persona inteligente que se le abren sus ojos, Yuhakua de Barima L. Bilbabo. Se le van a grabar estas palabras que estamos diciendo ahora en su corazón, Beyabou Hadreru, y van a penetrar a lo más profundo de su espíritu.